El otro día estaba viendo la peli de Constantine, protagonizada por Keanu Reeves, y al ver su introducción no pude evitar pensar, la verdad es que este tema para tratar en el cubil... Por ese motivo, aquí estamos, con el primer vídeo de 2021 para conocer un poco más en detalle la verdadera historia que hay detrás de la famosa y legendaria reliquia religiosa conocida como lanza sagrada o la lanza del destino. ¿Estáis preparados? Pues poneos cómodos, que empezamos. En primer lugar, es de justicia decir que la propia Constantine, basada, por si no lo sabíais, en un personaje de DC Comics, da para sacar varios temas interesantes de los que hablar, como por ejemplo el de la percepción clásica del infierno como un lugar ardiente, el de la existencia de la dualidad luz-oscuridad en todas las religiones, o el que vamos a tratar hoy, el de la lanza sagrada. Es decir, la supuesta arma que, según el Evangelio canónico de San Juan y también el apócrifo de Nicodemo, usó un legionario romano de nombre Cayo Casio Longino para acuchillar a Jesucristo en el costado tras ser crucificado y comprobar que efectivamente había fallecido. Hecho tras el cual, según estos textos, brotó gran cantidad de sangre y agua que cayó sobre la cara y los ojos del legionario, que al entrar en contacto con ellos le hizo recuperar totalmente y de forma milagrosa su maltrecha vista. Porque sí, queridos cubileros, se da la circunstancia de que uno de los hilos conductores de la trama de la cinta es precisamente el que se relaciona con la leyenda de esta reliquia religiosa, la cual es descubierta en un escondrijo secreto al principio de la peli, envuelta en una bandera nazi en un lugar indeterminado de América. Y os preguntaréis, ¿qué relación tiene el nazismo con la lanza sagrada, Peter? Pues aunque os parezca totalmente delirante, mucha, pero be patient, que de esto hablaré más adelante. Por eso, en primer lugar, tenéis que saber que la que es representada en la película es una de las varias lanzas, sí, he dicho varias, que se conservan hoy en día repartidas por el mundo. De hecho, hay tres que destacan por encima de las demás: la lanza de Smyatzin, la lanza del Vaticano y la lanza Hofburg, siendo esta última la más famosa, pues es la que se representa en Constantine y la que por supuesto tiene más chicha tras de sí por estar directamente relacionada, como dije antes, con los nazis. Lógicamente, que existan varias diferentes ya invita a desconfiar un montón sobre su supuesta autenticidad. Sin embargo, esto no es nada raro en el particular y atrayente universo de las reliquias religiosas. De hecho, hay numerosos casos en los que han aparecido varias versiones de un mismo objeto, alegando en todos ellos ser las únicas y reales. Y aunque esto os pueda resultar confuso, es fácil de entender el porqué. Mirad, en la Edad Media, época de dominio cultural, social y político por excelencia del cristianismo, poseer una reliquia religiosa en tu templo o iglesia, como un hueso de un santo o un pedazo de algún objeto bíblico, era un reclamo realmente importante que atraía a muchos fieles y peregrinos al lugar, haciéndolo florecer en muchos casos social y económicamente. Sin ir más lejos, aquí en España tenemos el caso del hallazgo de los restos del sepulcro del apóstol Santiago el Mayor, que sirvieron como base para la aparición, en torno a la ciudad que lleva su mismo nombre, de una de las rutas de peregrinación más importantes de la historia medieval europea, el Camino de Santiago. Por eso, teniendo esto en cuenta que os acabo de decir, es más fácil entender por qué existen varias versiones de los mismos objetos en varios lugares diferentes a la vez. Ok, matizado más o menos lo anterior, es decir, qué es la lanza como tal y por qué es tan importante, ahora quiero hablaros un poco de la particular historia de cada una de las que se conservan actualmente en varios relicarios repartidos entre Europa y Asia, afirmándose, eso sí, en todos los casos, que las que allí reposan son el auténtico y legendario objeto mencionado durante el pasaje bíblico de la Pasión de Cristo. La primera de ellas es la lanza de Antioquía, o también conocida como de Smyatzin, por ser en la localidad armenia del mismo nombre, donde reposa desde hace siglos. Esta es quizás la que menos opciones ha tenido desde el principio para ser considerada como la auténtica por varios motivos, aunque el principal es que la punta de la misma no tiene absolutamente nada que ver ni en forma ni en tamaño con las que usaba el ejército romano en el siglo I. Además, en ella hay representada una cruz calada que, por las fechas de las que estamos hablando, tampoco coincidirían ni de lejos
con su uso decorativo en las armas de los legionarios. Pues conviene recordar que en estas fechas, precisamente el cristianismo era una fe perseguida y sus seguidores considerados proscritos dentro de las fronteras imperiales. No tendría ninguna lógica, pues, haber atravesado el costado de Cristo con una lanza con el símbolo de la cruz representado en ella, ya que la simbología y el significado real de la cruz dentro de la fe cristiana adquirió su verdadera relevancia e importancia después de la crucifixión. Sea como fuere, la curiosa historia de su descubrimiento se remonta al año 1098, época de las llamadas cruzadas, momento en el que, según las crónicas medievales, el apóstol San Andrés le reveló en sueños a un cruzado de nombre Pedro Bartolomé que la lanza reposaba bajo los cimientos de la iglesia consagrada a San Pedro en Antioquía, lugar donde éste, tras excavar varios metros, la encontró. Este hallazgo elevó notablemente la moral de los ejércitos cristianos, que consiguieron repeler el asedio musulmán a la ciudad y establecer allí la capital de un nuevo estado cruzado, el Principado de Antioquía. No obstante, según los relatos de la época también, a pesar de esa victoria, se sabe que algunos soldados cruzados aseguraron que aquella no era la verdadera lanza sagrada. Para demostrar que sí lo era, mi tocayo afirmó que caminaría a través de una pira de fuego sin quemarse, pues el poder divino de la lanza le protegería. Evidentemente, amigos y amigas, esto no pasó y murió tras varios días agonizando por las graves quemaduras que sufrió por todo su cuerpo. La segunda, que reposa actualmente en el Vaticano, es quizás la más misteriosa, por así decirlo, porque apenas se sabe de ella y la imagen que tenemos actualmente de la misma responde a ilustraciones bastante antiguas hechas por personas que supuestamente, y recalco lo de supuestamente, la vieron de verdad. En este sentido, la primera referencia a esta versión del arma se encuentra en el breviario de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén y en las narraciones de Casiodoro, datadas del siglo VI después de Cristo. A este respecto, tras caer Jerusalén en manos persas en el 615, sus reliquias cristianas también lo hicieron, salvo la punta de la lanza, que se había roto en dos partes y que oportunamente fue trasladada a Constantinopla y escondida en la iglesia de Santa Sofía ese mismo año. No fue hasta casi 6 siglos después cuando se volvió a saber algo relevante de ella, pues fue en el 1244 cuando el emperador Balduino II vendió al rey francés Luis IX uno de los pedazos, que guardó junto a la corona de espinas en el relicario de la Sainte-Chapelle, muy cerquita de la Catedral de Notre-Dame de París. La otra mitad, que se quedó en la capital bizantina, terminó en manos turcas tras la caída de la ciudad en 1453. No obstante, según relató el historiador alemán Ludwig von Pastor en su obra Historia de los Papas, esta fue enviada como gesto, por así decirlo, de buena fe a principios de 1492 al Papa Inocencio VIII por orden del sultán Beyazid II, buscando ganarse su favor para que el Papa mantuviese preso en Roma al hermano del sultán, quien tenía fuertes aspiraciones al trono otomano. Fue desde ese momento desde el cual dicha reliquia reposa en dependencias de la Basílica de San Pedro del Vaticano, teniendo una última referencia clara a ella en torno a la mitad del siglo XVIII, cuando el Papa Benedicto XIV afirmó tras ver una ilustración de la punta que reposaba en París, que la que él custodiaba y la que reposaba en la capital francesa formaban juntas la lanza sagrada. Se sabe que al estallar la Revolución Francesa, la punta que reposaba en París fue trasladada desde la Sainte-Chapelle a las dependencias de la Biblioteca Nacional, pero poco tiempo después esta desapareció para siempre, alimentando de esta forma muchos rumores y leyendas varias a su alrededor. Actualmente de la Vaticana poco más se conoce, aparte de que sigue reposando en algún lugar dentro de la Basílica de San Pedro. En este sentido, son muchas las voces de historiadores y arqueólogos las que afirman que esta versión, por su diseño y características, tampoco tendría muchas opciones de ser la auténtica, pues el hecho de que el Vaticano se niegue a cederla para realizarle los pertinentes análisis científicos para su correcta datación no ha hecho más que alimentar esta corriente de opinión. Y en tercer lugar, debo hablaros de la lanza Hofburg, con su característica banda de oro, y que también recibe el nombre de la lanza sagrada de Viena, la cual es, por méritos propios, la más conocida de todas las que hoy se conservan, entre otros motivos, por haberse convertido en una auténtica obsesión para el mismísimo Adolf Hitler y también haber sido numerosas veces mencionada y representada en obras de la cultura popular, como algunas novelas, animes, cómics y películas, como la ya mencionada Constantine o la propia Hellboy. Bien, las primeras referencias de esta versión se pueden encontrar a mediados del siglo X, en tiempos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Otón I. Y lo cierto es que tuvo mucha relevancia en la corte imperial, pues llegó a ser usada como símbolo de poder en las ceremonias de coronación de los emperadores
desde el año 1273. Fue poco después, en torno a 1350, cuando por orden de Carlos IV se le añadió su famosa funda de oro con una inscripción en latín que rezaba Lancea et clavus Domini, es decir, la lanza y el clavo de Cristo. ¿Y esta frase por qué? Os estaréis preguntando, ¿no? Pues fue grabada porque se creía que dentro de su carcasa original se escondía uno de los clavos que se usó en la crucifixión de Cristo. Todo tiene sentido, como podéis ver. Sea como fuere, en 1424 Segismundo I ordenó trasladar toda su colección de reliquias religiosas, incluida la lanza, a su natal Nuremberg, conociéndose su tesoro desde aquel momento como Reichsklinodien, no sé si lo he dicho bien, o traducido al castellano, regalía imperial. ¿Y de dónde viene lo de la lanza de Viena entonces, si estaba en Nuremberg? Pues la explicación la encontramos en tiempos de la Revolución Francesa. ¿Otra vez? Pues en 1796, al acercarse peligrosamente las fuerzas revolucionarias francesas a la ciudad alemana, por orden imperial, se ordenó evacuar el tesoro y se envió a Viena, donde, según parece, un noble austriaco de confianza de la familia imperial lo custodiaría hasta que se calmase el asunto. No obstante, en 1806, tras el avance de Napoleón por Europa, el Sacro Imperio acabó disolviéndose y el noble, ante el desconcierto sobre su propiedad actual, y aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, se lo vendió a los Habsburgo, sacando una tajada realmente importante. Fue en ese momento cuando la lanza fue trasladada al Palacio Imperial de Viena, lugar donde permaneció hasta 1938, año en el que Hitler, tras ejecutar la anexión de Austria, el famoso Anschluss, se la llevó de nuevo a Nuremberg. Ya en Alemania, este la usó como reclamo en varios mítines y con la Segunda Guerra Mundial ya iniciada, ordenó construir una cámara acorazada bajo tierra para protegerla. ¿Y por qué se tomó tantas molestias el dictador nazi para conservarla? ¿Por qué le obsesionaba tanto tenerla en su poder? Pues porque parece ser que este creía en numerosos mitos y profecías religiosas, así como en los supuestos poderes sobrenaturales que concedían objetos y reliquias cristianas como el Arca de la Alianza o el Santo Grial, que, como curiosidad, es mencionado en la ópera Parsifal de Wagner, el compositor preferido de Hitler. Por este motivo, la leyenda que rodeaba esta lanza le cautivó desde que la vio por primera vez en su Austria natal en 1923. Leyenda que decía que quien la poseyera sería invencible en el campo de batalla y le ayudaría a dominar el mundo. Como os imaginaréis, esta idea le sedujo profundamente y fue la principal motivación que tuvo, como ya he dicho, para sacarla de Viena y llevársela de vuelta a Nuremberg. Afortunadamente, la leyenda no fue más que eso, una leyenda, ya que todos sabemos cómo terminó Hitler y cómo se resolvió la Segunda Guerra Mundial. No obstante, tenéis que saber que apenas 10 días antes de que el dictador nazi se suicidase en su búnker de Berlín, soldados del ejército norteamericano encontraron la lanza y la enviaron a Estados Unidos. De hecho, fue unos meses después de acabar la guerra cuando el famoso general George S. Patton ordenó devolver el objeto a los rectores del Palacio Habsburgo en Viena, lugar donde reposa hasta nuestros días. A pesar de que su historia es apasionante, lo último que hemos podido conocer de ella es quizás lo más jugoso e importante a nivel histórico, ya que hace apenas 2 décadas, concretamente en 2003, un equipo liderado por Robert Fieder, ingeniero y experto en metalurgia, tuvo un permiso especial de las autoridades austriacas para analizar minuciosamente la lanza, concluyendo tras sus investigaciones que la forja y creación de la misma se situaría en torno al siglo VII después de Cristo, descartando de esta forma su verdadera autenticidad como el objeto bíblico del que hemos estado hablando durante todo este vídeo. Deciros que mucha culpa de la popularidad de la lanza sagrada o de la lanza del destino, como la queráis llamar, y su asociación con poderes mágicos malignos, sobre todo en los últimos tiempos entre los teóricos de la conspiración y los amantes del misterio, se la debemos a la publicación de varias obras literarias, algunas convertidas en bestsellers, como la publicada en 1973 por Trevor Ravenscroft o las escritas por Howard A. Buckner, que la relacionó, ojo lo que voy a decir, con prácticas ocultistas y de magia negra organizadas por una orden secreta creada específicamente por los nazis. Para concluir, debo decir que aparte de lo que yo os he contado, existe poca información y estudios a nivel académico y científico sobre las diferentes lanzas mencionadas, debido, entre otras cosas, a la negativa para analizarlas científicamente de las autoridades religiosas que las custodian actualmente. Algo que las ha convertido, como ya habéis podido comprobar, en objetos susceptibles de ser relacionados con diversas profecías y mitos, en algunos casos, realmente delirantes. La conclusión a todo esto es que, a día de hoy, la existencia de la auténtica y supuesta lanza que portó el legionario romano Longino no ha podido ser probada científicamente, si es que aún se conserva, claro está. Lo que sí está claro es que por encima de supuestas leyendas y poderes sobrenaturales, la historia real y tangible que hay detrás de todas sus versiones es cuanto menos curiosa y muy interesante.
Ahora dejad aquí abajo vuestros comentarios, opiniones, datos extra, lo que os apetezca, que como siempre disfruto un montón leyéndolos. Reventad el botón de like si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales para difundirlo al máximo posible y deciros que es un auténtico placer arrancar el 2021 junto a vosotros, agradeciendo una vez más que hayáis estado al otro lado disfrutando y confiando en mi contenido. Nos vemos pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.